Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, además agradecido por la invitación. A mí no me dijeron que había que precisar nada, sino no, probablemente no hubiera aceptado. No, y después me reía por varias cosas, entre ellas que me olvidé lo que yo había escrito en mi casa. Eh, pero no, fui a imprimir algunas cosas que para tenerla ordenada y no de los libros. Pero bueno, después ya tenía que entrar a buscar la campera, muchas cosas. Podríamos hacer a los ejemplos de por qué no. No, pero igual creo que me acuerdo. Eh, no, yo cuando escuchaba también, porque en realidad hay una invitación previa que tiene que ver con en alguna noche sobre esta misma temática que me hace Juan. Pero bueno, era con vino y que arrancamos a las 9 y terminaba a la 1:30 de la mañana. Eh, se hizo tarde. Y por ahí, bueno, tenía mucho que ver también con el relato de algunos casos y que uno hablaba con una libertad que obviamente en esa intimidad. Em, pero me acordaba cuando vos hablabas de la hipótesis en inconsciente, de la primera vez que estudiando psicología yo escucho que alguien lo nombra como hipótesis y yo digo, ¿qué hipótesis? ¿Qué? O sea, para mí era un dato, obviamente Claro, como era, cuando yo leí la primera vez, la hipótesis del inconsciente, ¿aceptamos o no la hipótesis del inconsciente? Me acuerdo el primer relato, ¿no? Porque en realidad, a ver, yo voy a arrancar leyendo eh, una pequeña fragmento de una entrevista a Luis Junípero, eh, pero que tiene que ver con algunas cuestiones bueno, que hablábamos aquella vez en Precisar lo Inconsciente, que tiene que ver con este famoso trípode freudiano en relación al análisis propio, a la teoría, a la supervisión. Eh, Hay una frase de Blecher que está en Cuestionamos, que es ese libro que se edita cuando es la ruptura de la APA, que Blecher no participa de la ruptura, pero participa del libro. Y él plantea este trípode en una relación dialéctica. Plantea como, bueno, que un poco me parece lo que vos decías, Mariano, leemos mucho y eso a dónde ingresa. Y bueno, esa relación dialéctica en relación a un análisis, siempre digo, o sea, las supervisiones muchas veces uno cuando va a trabajar te das cuenta que lo que pusiste a jugar toca más otros casos que el caso que a lo mejor llevaste. Salvo, y aparte el riesgo del acting, que alguien vaya a supervisar un caso y después vaya a pegarle al paciente con lo que supervisó, ¿no? Siempre presente ese riesgo. Pero entonces tiene que ver con la postura de uno, o sea, con escuchar algo ahí que devuelve a cómo uno está relatando algo, qué supuesto está poniendo en juego. Y en esa mezcolanza, que uno podría decir, bueno, entonces hay algo de la teoría que como herramienta va a tener que ver en relación al análisis de uno, a un análisis propio. También me acuerdo de una entrevista de Rodríguez Ponte, él dice, sí, son tres, pero son el análisis propio acá, todo lo demás lejísimo. Aún planteando, bueno, ¿y qué pasa con el análisis de Freud? ¿O qué pasa con el análisis de Lacan? También él lo pone en juego. Y entonces, bueno, en ese punto un poco, cuando se da la invitación al coloquio, al poco tiempo fallece Luis y nosotros recuperamos una entrevista que habíamos hecho con supuesto destino documental, que en realidad en algún momento nos pareció que hacer un documental técnicamente malo estaba bien porque éramos estudiantes o qué sé yo, y después nos pareció que técnicamente malo era malo para un documental y que a lo mejor, bueno, eso lo podíamos utilizar de otra manera. Pero un poco bueno, porque tiene que ver con esto y también porque quiero contar algunas cosas de Luis en función de que a mí, que tiene también con una deuda que no es solo con Freud, sino con un montón más. Por suerte, creo que lo que hay que tener son muchas deudas.
Bueno, el relato es cortito, pero dice así. En los años 72-73 hubo una intensa actividad política, una intensa politización. Y era como difícil sustraerse a ese empuje de la política. Lo que me parece a mí es que la posición de algunos analistas sirvió para sostener que las prácticas tienen una especificidad y que esa especificidad es la que hay que cuidar. Yo leo ahí. El psicoanálisis como práctica sitúa al inconsciente como su objeto. Entonces, es una práctica a la que no tenemos que pedirle todo. Otra cosa es el analista en su compromiso con la política. Esto determina el modo de operar con ese descubrimiento que es el inconsciente. Si de pronto se afilia a estructuras institucionales con una ideología profundamente reaccionaria, su práctica no va a estar desarticulada de eso. Pero a mí me parece que, por lo que ustedes recuerdan que yo dije, que Oscar Mazota tuvo la posibilidad en tono polémico de preservar una especificidad del descubrimiento freudiano, que tiene que ver con dar distintas respuestas a malestares que nos habitan, fundamentada en una concepción de la subjetividad que es social, pero que no tiene la obligación de responder por todas las cuestiones sociales. Inclusive, en la medida en que nosotros nos referimos más a la especificidad, nos articulamos mejor a las distintas situaciones sociales. Hoy a nadie se le ocurriría preguntarse si un analista puede trabajar en un hospital. A nadie. ¿Y cuál es la diferencia con aquello en los años 50? Una diferencia de posición ideológica que permite pensar lo específico de un análisis. ¿Por qué no voy a ir yo si en el hospital hay una silla, una mesa, alguien que tiene ganas de contarme y hablar con alguien lo que le pasa? En términos de síntomas, de inhibiciones, de angustia, lo que fuera. ¿Qué es lo que me falta? ¿El encuadre? ¿Y qué es lo que encuadra esa práctica? La letra, no el artificio de los dispositivos. Se puede hacerlo. Además que bueno, Freud lo hacía en un tren con un joven. Entonces, esto sí es lo que hace una diferencia de lo que uno transmite, porque casi que un psicoanálisis del encuadre, que no puede salirse de alguna circunstancia, de algunos lazos sociales, es un psicoanálisis de clase. Es para una clase, para la burguesía, y en Freud hay estos deslizamientos. Freud se pregunta, ¿este oro puro que es el psicoanálisis, si se populariza y se transforma en un tratamiento, será el cobre? ¿Perderá el brillo? Puede estar tranquilo Freud, que su especificidad atraviesa la diferencia de clase. Y esto es lo lindo de nuestra práctica. O sea, puedo escuchar a un señor burgués que tiene una posición económica formidable y puedo escuchar a alguien que desde el punto de vista de una situación de clase está en una situación antinómica a esa. Porque lo específico que vamos a trabajar, lo pertinente, es una pregunta que el sujeto se hace o no se puede hacer, o que hay que ayudar a que se haga. Depende de la estructura que habite, porque si una neurosis vamos a situar esa pregunta, si es un sujeto con algunas cuestiones perversas y por alguna razón de confrontación de la vida se ha sistematizado, ayudarlo a hacerse alguna pregunta, y de una psicosis trabajar en el armado de una estructura que permita este movimiento de pregunta. Un poco a mí, ¿qué es lo que, por qué traía también esta frase? Yo me acuerdo una vez, cuando éramos estudiantes, me enteré que él iba a estar en un doctorado y fui, aparte militaba medio en un barrio y fui muy entre sucio y vestido horrible a un doctorado y tenía 22 años, o sea, no había chance de que yo estuviera ahí legalmente, digamos. Y entonces lo escucho a Luis, que presenta un caso, y el caso es, él cuenta que, digo, con esta incorrección política, por decirlo de una manera, primero, un caso que le deriva un psiquiatra, que dice que era un TOC, el chico. Ni lo pone en cuestión, sigue hablando y dice, bueno. Y él cuenta que en algún momento él quiso dar un paso, digamos, se abre un vínculo, él quiere dar alguna pregunta que lo angustia mucho a este chico. Y entonces él cuenta de que él habla con este chico, que por ahí este chico en esa época le decía que su novia quería estudiar psicología, pero que no se animaba, entonces iba a estudiar otra cosa, y le decía, bueno, qué bueno, porque si estudia esa otra cosa, a lo mejor se da cuenta que, que no es tan grave, se anima, y él le contaba a la novia estaba contenta, hablaban de deporte, hablaban de fútbol,
Y lo que Luis dice ahí es que él pensaba que ese chico, esa transferencia, era una transferencia que la necesitaba, que él no sabía si en algún momento iba a abrir un trabajo, pero que él se da cuenta que había que sostener eso. Entonces, un poco, digamos, en esta... cuando plantea esta frase, y uno retoma un poco lo que les leí recién, que a mí me parece importante en relación al objeto nuestro, pero bueno, hay un punto que yo la vez que iba con los chicos, llevé también una frase de Octave Manoni que tiene que ver con lo que dice Luis acá, que esa también la voy a leer cortita, está el libro ahí, pero la leo acá, que él dice: no es sorprendente, trabajando un libro trabaja sobre la adolescencia, es una mesa redonda, no es sorprendente que esta situación me haya hecho pensar que sería mejor no buscar demasiado una técnica en Freud. Freud nos dio una teoría irreemplazable, pero no nos ayuda en nada en la práctica con los adolescentes. El analista en quien hallaremos algo más utilizable es Winnicott. Él aporta ideas originales muy poco consideradas entre nosotros. Por ejemplo, considera la práctica del análisis como algo simple, fácil, al alcance de los principiantes, en tanto que la psicoterapia solo está al alcance de psicoanalistas ya experimentados. Esto es absolutamente evidente, pero todos ustedes saben que entre nosotros se ha hecho exactamente lo contrario de esta evidencia. Hasta el punto que probablemente sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Tan grande es el peso de lo instituido, y dice, en todo caso habría que tranquilizar a los analistas y persuadirlos de que no quedarán deshonrados si en caso de necesidad asumen una actitud psicoterápica, lo cual bien puede imponerse en ciertos casos de adolescente. Yo sabés que traía esto, o sea, si quieren sigo así, porque me dan ganas de leer, agarrar ya el de Freud y pegarle y después en todo caso hablar. Llevaba un textito de Freud, que acá esto sí con un pañuelo lo marqué. Tiro las tres cosas y ahí ya estamos. El uso de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis, un textito de 1911. ¿Qué él dice acá? En relación a los sueños, empieza a hablar de pacientes que empiezan a soñar mucho y que se da cuenta que eso es una resistencia. Entonces dice que a semejante técnica hay que contraponer esta regla. Para el tratamiento es del máximo valor tomar noticia cada vez de la superficie psíquica del enfermo y mantenerse uno orientado hacia los complejos y las resistencias, que por el momento puedan moverse en su interior, y hacia la eventual reacción consciente que guiará el comportamiento frente a ello. Casi nunca será lícito demorar esta meta terapéutica en aras del interés por la interpretación de los sueños. Plantea que hay que guardarse de mostrar un interés especial por la interpretación de los sueños y despertar en el enfermo la creencia de que el trabajo se quedará por fuerza detenido si él no aporta sueños. De lo contrario, se corre el riesgo de guiar la resistencia hacia la producción onírica y provocar una derrota de los sueños. O sea, lo que dice es que la convicción es que el análisis va a encontrar material. Esa es la convicción. Y acá dice, son dos más y ya está. Yo sé que no solo para el analizado, sino también para el médico, es mucho exigir que en el tratamiento resigne las representaciones conscientes, metaconscientes, y se entregue por entero una guía que sin duda nos aparece siempre contingente. Pero puedo aseverarlo, uno es todas las veces recompensado si se resuelve a prestar creencia a sus propias tesis teóricas,
venciéndose a sí mismo para no poner en entredicho la jefatura de lo inconsciente en el establecimiento de la trama. Y la final, que para mí está la pregunta: ¿debe el médico comunicar enseguida al enfermo todo lo que él ha desentrañado del sueño? Y saquemos el sueño, cualquier cosa. Pero no la responderemos aquí, pues es evidente que se subordina a otra más general, referida a la fase del tratamiento y al tempo en que el enfermo debe ser introducido por el médico en la noticia de lo anímico que le está escondido. Mientras más haya aprendido el paciente sobre la práctica de la interpretación, bueno, acá ya no importa esto, el tempo de la práctica, el tempo de cuando se comunican, el tempo. Entonces, yendo un poco de Luis a Manoní, a Freud, y habiéndome olvidado mis apuntes, que parece que es el gesto que tenemos en todo, tener lapso acá, estar hablando de esto. Pero bueno, es un poco yo contaba mucho del trabajo en el centro de salud aquella noche, y había llegado algunos casos que tenían que ver con los sueños, tenían que ver con... también, o sea, hay algo de uno podría incorporar en lo teórico esta transmisión oral, esta vertical, y no sé si dije vertical porque vos dijiste otra cosa. Pero me acuerdo también, yo iba a grupos de estudio y Marinés Miraglio planteaba: yo pido sueños. Bueno. Y hay lugares que sí, que o sea, ahora, en ciertos lugares, volviendo a cuando uno empieza a trabajar, yo en realidad me considero como tremendamente principiante, digamos, en relación a lo que para mí es esto. Este laburo, pero cuando uno empieza a laburar, me acuerdo también Jorge Ángelo en algún momento, yo cuando empecé decía, quería como que los pacientes vinieran entrenados, o sea, digo, pacientes que vinieran a contar sueños, a asociar, y eso está, analizarse, ¿qué carajo? ¿Para qué estábamos acá? Y entonces, a mí ese punto de trabajar en lugares donde los sueños tienen otras interpretaciones previas. O sea, las personas vienen a contarte un sueño, pero vienen con una interpretación que le hizo un familiar, que le hizo otro. O sea, el relato de los sueños circula. Bueno, si soñaste con tal, debe querer que vaya al cementerio, debe querer esto. Y momentos que a veces son intervenciones sobre los sueños de alguien que viene totalmente alcoholizado, en un contexto de calle, en una situación tremenda, a contarte un sueño. Y que uno interviene sobre esos sueños y dice, tiene una eficacia. Aún así. Y uno no transmite, qué sé yo no hablo de condensación y desplazamiento, no... Pero los sueños se trabajan, y se trabajan en un marco que justamente, un poco lo que introduce Mariano, el centro de la transferencia, el centro es lo que se pone a trabajar, y toda la herramienta que tenemos, la transferencia misma nació como el descubrimiento de resistencia, con lo cual los sueños, todos los elementos en los que estamos, perfectamente son elementos de resistencia. Y bueno, a mí me parecía que por ahí cuando alguien relata el trabajo en un centro de salud, en un montón de lugares, yo cuando llegué ahí, yo pensaba que era una persona que tenía calle, y me di cuenta que no, o sea, pero grosso que no. Y entonces uno podría ir por la vía de los acontecimientos que van a llegar, que se van a dar, por la vía de lo que implican las migraciones, de lo que implican cierta pérdida de referencia en momentos importantes, digamos, la producción de vamos a decir así, de psicosis en cantidad, digamos, o sea, la cantidad, qué sé yo, antes, capaz que cuando yo empecé a trabajar,
por una o dos situaciones complejas corría todo el día y ahora a lo mejor, como hay 50, no corro nunca. O sea, que eso también lo decía Ponte, el que arranca a trabajar tiene un problema en relación a no tiene la protección de la rutina. Y la rutina es algo que nos protege de esta embestida. Y en realidad, por eso, el punto que por ahí, que es muy común, o sea, de venir y contar, y a veces yo también considero lo mismo. Si nosotros ante los demás nos llevamos bien y opinamos lo mismo y todo, quiere decir que algo que seguramente algo de psicoanálisis está liquidado en un centro de salud, en un lugar, o sea, donde